Conceptualización de materiales multimedia. En las modalidades educativas a distancia, el docente deja de ser el principal transmisor de conocimiento. En este nuevo escenario, el material y los recursos se convierten en el canal más importante. De ahí que también deban contar con toda una serie de recursos para enfatizar, reforzar, propiciar actitudes, dinamizar y conducir el proceso formativo. Ahora bien, cabe evitar repetir los mismos patrones que en la presencialidad y crear y aplicar nuevas estrategias y recursos propios del medio utilizado para conseguir los mismos propósitos. La elaboración de materiales didácticos multimedia tiende a integrar en un único producto un amplio abanico de elementos que hasta ahora solo podían ser tratados separadamente por tecnologías diversas. También tiende a fomentar la interactividad, facilitando el acceso no lineal a la información, con la finalidad de satisfacer las necesidades individuales y finalmente tiende a la interconexión, permitiendo la bidireccionalidad de las comunicaciones, con la finalidad de vencer el aislamiento, de monitorizar el proceso de aprendizaje y de fomentar el trabajo en grupo. Estas tendencias son consideradas como los principios básicos que hay que tener en cuenta en el diseño pedagógico de cualquier material didáctico multimedia. Guardia 2000. En este marco, la tarea de autoría adquiere una enorme importancia porque es un trabajo que no consiste en transmitir un conocimiento de una determinada manera, sino que paralelamente a la presentación que lleva a cabo del contenido, desarrolla una tarea docente indirecta. En este sentido, la labor de transmisión del conocimiento no recae en el profesor, sino en el material de aprendizaje. Elaborar un material de aprendizaje no es redactar un libro cuyo punto de partida suele ser organizar un contenido teniendo en cuenta la estructura interna de la información. Un material de aprendizaje es un objeto que tiene que facilitar al estudiante la adquisición de nuevos conocimientos, nuevas habilidades y nuevas actitudes sobre una materia. En consecuencia, el punto de inicio para la elaboración de la estructura del material no es el contenido, sino los objetivos de aprendizaje. De todos modos, se considera un buen material de aprendizaje aquel que no solo permite alcanzar los objetivos propuestos, sino que posibilita al estudiante aprender a aprender, es decir, el que ofrece elementos que fomentan la aplicación de una serie de estrategias variadas que el estudiante utilizará para aprender, y ello habrá que hacerlo ayudando a construir aprendizajes, estableciendo relaciones entre conocimientos y motivando y animando al estudio. La calidad pedagógica, pues, y el valor de los materiales residen fundamentalmente en la capacidad que tengan los autores de estructurar los contenidos, teniendo en cuenta los recursos metodológicos más adecuados para cada objetivo de aprendizaje. Pero ¿de qué están hechos los recursos? ¿Cuál es la verdadera materia prima de los materiales didácticos multimedia? Los materiales didácticos multimedia son materiales de aprendizaje que se conciben y se elaboran con una lógica diferente a la de otros materiales. Incorporan y relacionan la imagen, el sonido, el video, el texto y los elementos telemáticos en forma de recursos para el aprendizaje, creando así el máximo de conectividad y de interactividad. En la planificación del trabajo del autor hay que tener en cuenta que habrá que desarrollar los elementos generales, tanto de la asignatura, del curso o del programa, como de cada uno de los módulos, además de los recursos de cada unidad. En este sentido nos encontramos desde los objetivos de aprendizaje, las introducciones, los mapas conceptuales y los glosarios, a las actividades de aprendizaje, los marcos teóricos, las referencias, textos complementarios, etc. Para crear todos los recursos, tanto los orientados a presentar contenidos como los de los diferentes tipos de actividades, se parte de un planteamiento metodológico concreto. Es necesario pensar en un recurso determinado para presentar una cosa de un modo concreto o para poner en juego unas estrategias de aprendizaje concretas, comparar, sintetizar, relacionar, etc. Y a la vez imaginamos también físicamente cómo tiene que ser este recurso, es decir, con qué media queremos que sea transmitido al estudiante, mediante un texto, con animaciones, con texto y diagramas interactivos, mediante un grupo de enlaces comentados con un video, etc. Vemos pues que a la hora de pensar el material, los conceptos de media y recurso están íntimamente relacionados. Así, para los materiales didácticos multimedia, los medios son la materia prima de cada uno de los recursos que componen el material. Hay distintas maneras de definir y de clasificar los medios. Los más utilizados en los entornos de aprendizaje basados en las TIC son el texto, las ilustraciones, las animaciones, el audio, el video y el hipermedia. Cuantos más a media se utilicen a la hora de preparar materiales en soporte digital, más ricos serán los recursos que se incorporen.
Sin embargo, hay que tener en cuenta las características de los medios y saber qué aporta cada uno de ellos al aprendizaje y cuál es el grado de abstracción y concreción que ofrecen para poder establecer criterios claros a la hora de seleccionarlos. En este sentido, Gisbert y Salinas nos hacen algunas aportaciones en este módulo. Para garantizar la adecuación del material didáctico desde los diferentes aspectos que se han descrito hasta ahora, hay que tener en cuenta las competencias necesarias de las personas que van a intervenir en el proceso, por lo que será necesario el trabajo de un equipo multidisciplinar compuesto por una serie de profesionales, profesores expertos en los contenidos, responsables de planes docentes, personal administrativo, autores, consultores, diseñadores formativos, diseñadores gráficos, editores y profesionales del mundo de la producción multimedia. En este módulo, Gilbert y Salinas presentan el concepto, los fundamentos y las características de los materiales didácticos multimedia, además de los aspectos, así como los principios metodológicos que avalarán la toma de decisiones, la selección de las tecnologías más adecuadas, los criterios de usabilidad y de diseño gráfico que mejor faciliten el aprendizaje y finalmente los criterios de evaluación que permiten garantizar la calidad del producto final. Asimismo, veremos en el capítulo de Chan que los materiales de aprendizaje tienen que dar una respuesta a la gran diversidad de necesidades, por lo que se hace necesario conjugar dos conceptos aparentemente contradictorios, flexibilidad y estandarización. Por un lado, los materiales deben ser flexibles, porque tienen que tener en cuenta los distintos estilos de aprendizaje, las didácticas específicas de cada disciplina y los diferentes tipos de objetivos de aprendizaje, y porque son interactivos, multimedia modulares y permiten al estudiante acceder a la información de manera no secuencial y dispondrán del material en múltiples formatos. Y por otro, necesitamos trabajar con materiales estándares para garantizar unos niveles de calidad homogéneos y ofrecer una misma metodología y marca institucional, así como para optimizar los procesos de diseño, creación y edición en un contexto en que la demanda cada día es más creciente. Y además facilitaría que estos materiales se pudieran compartir entre diferentes cursos, programas e instituciones. Para ello, Chan nos ofrece una visión panorámica sobre los objetos de aprendizaje y lo hace describiendo el concepto desde el punto de vista del diseño pedagógico aplicado a cursos para entornos virtuales, diferenciando los enfoques y ejes de debate sobre este tema, planteando estrategias por niveles de desarrollo de los mismos y destacando el potencial de estos en el diseño educativo. Aunque el diseño de materiales didáctico multimedia se orienta claramente hacia este tipo de estrategia, todavía quedan puntos oscuros sobre la efectividad de utilizar los objetos como la solución a la modularización y mayor individualización de los recursos de aprendizaje. Chan nos presenta un marco teórico interesante al respecto que nos permitirá reflexionar sobre la importancia de continuar trabajando con ellos. Este módulo se centra en aquellas decisiones que afectan directamente y de una manera más concreta a la conceptualización y desarrollo de materiales didácticos multimedia. Fundamentos de los materiales didácticos multimedia. Para determinar el grado de idoneidad de unos materiales para un proceso formativo, deberemos dar respuesta afirmativa a la siguiente interrogante. ¿Se obtiene por medio de ellos un mayor logro en el cumplimiento de los objetivos de aprendizaje propuestos? En líneas generales, podemos decir que los materiales didácticos, también los multimedia, deben permitir al estudiante aprender a aprender, construir aprendizajes, establecer relaciones entre los diferentes conocimientos presentados, profundizar en los conocimientos, analizar los conocimientos desde diferentes perspectivas, facilitar el control del proceso de aprendizaje, aprender a analizar y aplicar los conocimientos existentes, estimularlo y motivarlo por su presentación y estructura y facilitar la transferencia de lo adquirido. En este contexto, el convencimiento de la importancia de la comunicación multisensorial en el proceso didáctico, el principio didáctico de la redundancia y la reflexión que ha acompañado a cada aparición de un nuevo medio han hecho que, si no el término multimedia, que también al menos el concepto haya sido usual en tecnología educativa. Concepto, fundamentos y características de los materiales multimedia. Multimedia suele significar la integración de dos o más medios de comunicación que pueden ser controlados o manipulados por el usuario vía ordenador. Veámoslo con algunas referencias. El término multimedia describe una nueva tecnología de aplicación que está basada en la naturaleza multisensorial de los humanos y en el desarrollo de la capacidad de los ordenadores para comunicar distintos tipos de información. Little, 1991. Es un método de diseño e integración de las tecnologías del ordenador en una única plataforma que permite al usuario final introducir, crear, manipular
y extraer textos, gráficos, audio y video, utilizando una sencilla interfaz de usuario. Stratham, 1991. Hay autores que prefieren utilizar el término hipermedia en vez de multimedia. Hipermedia sería simplemente un hipertexto multimedia, donde los documentos pueden contener la capacidad de generar textos, gráficos, animación, sonido o video en movimiento, cine o video en movimiento. Multimedia es una clase de sistemas interactivos de comunicación conducido por un ordenador que crea, almacena, transmite y recupera redes de información textual, gráfica, visual y auditiva. Kayeski, 1992. Este entorno multimedia o hipermedia estaría constituido por un conjunto de nodos, procesos, textos, imágenes, gráficos, etc., distribuidos a través de una red y relacionados entre sí. El usuario del programa navega a través de esa red según su libre elección, buscando información de una forma continua y dinámica. Este entorno permite crear un sistema abierto que se adapte a las diversas necesidades de los usuarios y también puede ofrecer itinerarios preestablecidos. Las definiciones de multimedia actuales presentan generalmente una cosa en común. Consideran multimedia como la combinación de dos o más medios, que implica o asume interactividad vía ordenador. Bartolomé, 1994. El punto clave es, pues, integración de medios. Lo que parece claro es que los materiales multimedia constituyen un modo abierto de concebir los materiales educativos y formativos frente a los tradicionales programas de enseñanza asistida por ordenador, EAO, que llegaban perfectamente configurados a las manos del formador y en los que apenas les quedaba alguna decisión por tomar al alumno. Necesitamos para empezar definir tres conceptos que creemos clave para entender de manera adecuada qué se entiende por multimedia, porque con frecuencia tendemos a confundirlos: hipertexto, multimedia, hipermedia. Hipertexto puede definirse como una tecnología, software, para organizar y almacenar información en una base de conocimientos cuyo acceso y generación es no secuencial, tanto para autores como para usuarios. Un buen sistema hipertexto estimula el ojeo y la búsqueda de la lectura de principio a fin. Multimedia. En el mundo educativo, multimedia se ha utilizado para referirse a presentaciones de diapositivas con audio o aquellos materiales incluidos en kits o paquetes didácticos, conteniendo al mismo tiempo libros y material escrito complementario, instrucciones, cassettes y algún tipo de documento visual y audiovisual. Sin embargo, multimedia de hoy suele significar la integración de dos o más medios de comunicación interactiva controlado por ordenador que crea, almacena, transmite y recupera redes de información textual, gráfica y auditiva. Se puede hablar desde meras presentaciones multimedia hasta verdadero multimedia educativo. Multimedia pasivo: aquel material que tiene una estructura y una secuencia totalmente predeterminada a priori que permite un nivel mínimo de interactividad. Multimedia interactivo: aquel material que permite al usuario seguir más de una secuencia al recorrer el contenido porque tienes una estructura diversificada. Hay diferentes caminos para pasar de unos apartados a otros del material. Multimedia adaptativo: aquel material que lleva asociado un sistema experto que permite que la secuencia de recorrido del contenido se vaya adaptando a partir de las interacciones del usuario con el material. Hipermedia. Hipermedia viene a definir sencillamente las aplicaciones hipertexto que incluyen gráficos, audio y video. A nivel conceptual, no supone avance alguno respecto a hipertexto. Se configura como un medio en el que la información interconectada en forma de redes permite al usuario navegar libremente, cuya diferencia básica con el hipertexto reside en el tipo de información que incluye el hipermedia: textos, imágenes y sonidos. Lo fundamental de hipermedia es que ofrece una red de conocimiento interconectado, por donde el estudiante puede moverse por rutas o itinerarios no secuenciales a través del espacio de información conceptual, y de este modo, esto es lo que se pretende al menos, aprende incidentalmente mientras lo explora, en oposición a ser dirigido por una serie de órdenes de tarea. Estos tres conceptos, aunque los definimos por separado, creemos que tienen una estrecha relación cuando los analizamos desde el punto de vista de la tecnología actual. De hecho, muchas veces son utilizados indistintamente. La tecnología digital nos permite hacer converger diferentes medios: texto, imagen, audio, video, a la vez que nos facilita la estructuración de los diferentes nodos de contenido de forma no lineal. Las estructuras hipertextuales facilitan claramente la interactividad y la asunción de los objetivos de aprendizaje en función de las características de los alumnos. La construcción de los materiales para la formación de forma hipertextual
permitirá resolver algunos de los errores más comunes con que nos solemos encontrar al diseñar materiales formativos que suelen ser demasiado estáticos, olvidando todas las posibilidades de interactividad y dinamicidad que el medio posibilita. Aspectos a considerar en el diseño de materiales didácticos multimedia. Cuando nos planteamos cuáles son los principales aspectos a tener en cuenta a la hora de diseñar materiales didácticos multimedia, hemos de hacer un ejercicio previo, que es intentar responder a 4 preguntas. ¿Es el material más adecuado para conseguir mis objetivos formativos? No siempre los materiales multimedia serán los que más faciliten el proceso de aprendizaje. Es necesario que planifiquemos de forma adecuada el proceso de formación y en función de ellos tomemos la decisión más conveniente respecto a los objetivos que pretendemos conseguir. ¿Cuál es el nivel de interactividad y control del usuario que pretendemos conseguir? Aunque el diseño del material multimedia comparta la convergencia de diferentes medios desde el punto de vista de la interactividad del material, hemos de decidir si el material que vamos a desarrollar será multimedia pasivo, multimedia interactivo, multimedia adaptativo. ¿Cuáles son los usuarios potenciales? Será conveniente que podamos definir al grupo o grupos de usuarios potenciales antes de comenzar el diseño del material, poder determinar el tipo de estructura, el tipo de lenguaje a utilizar, el nivel de interactividad. En el caso de que no tengamos una referencia clara de los usuarios, deberemos optar por un diseño que contenga diferentes grados de dificultad y diferentes niveles de interactividad. ¿Cuál es la tecnología que tenemos disponible? Debemos ser conscientes de lo que supone diseñar y desarrollar un material multimedia desde, desde el punto de vista tecnológico. Capacidad de los equipos informáticos, software, etc. No podemos pretender desarrollar un material multimedia si no contamos con la tecnología adecuada y somos conscientes de nuestras propias limitaciones. ¿Cuál es la tecnología que tenemos disponible? Debemos ser conscientes de lo que supone diseñar y desarrollar un material multimedia desde el punto de vista tecnológico, capacidad de los equipos informáticos, software, etc. No podemos pretender desarrollar un material multimedia si no contamos con la tecnología adecuada y somos conscientes de nuestras propias limitaciones. Gráficamente podemos representar las respuestas a estas 4 preguntas como sigue. El proceso previo de toma de decisiones. Grupo de incidencia, objetivos, tareas, medios, toma de decisiones. Aspectos a considerar en el diseño de materiales didácticos multimedia. Una vez que hemos respondido a estas 4 cuestiones, estamos en disposición de iniciar el proceso de diseño del material. A continuación planteamos algunas cuestiones metodológicas. Principios metodológicos. El diseño y desarrollo de materiales multimedia debe superar la simple exposición de texto plano. Debemos utilizar una estructura específica que facilite tanto el seguimiento de la información por el estudiante como su comprensión. Se tratará de buscar una estructura específica que guíe y motive al estudiante en la interacción y profundización con la información. Antes de presentar las pausas generales que debemos seguir para el diseño de materiales multimedia, creemos que es conveniente analizar algunos principios. Podemos sintetizarlos como sigue. Siguiendo en parte a Cabrero y Gisbert et al. 2001, simplicidad, didáctica, legibilidad, dinamicidad e interactividad. Simplicidad. Un material multimedia debe contener los elementos adecuados para el desarrollo de la acción educativa. Hemos de evitar la incorporación de elementos innecesarios, como por ejemplo por hacerla visualmente más atractiva, haga excesivamente lenta la descarga de su información y que nos lleve a centrarnos en elementos accesorios. Los núcleos semánticos más significativos que no deben dejarse para las zonas de profundización y extensión de las informaciones para evitar el cansancio y la fatiga visual innecesaria. Más información no significa más aprendizaje ni más comprensión de los contenidos por parte de los estudiantes. El aprendizaje vendrá a partir de la actividad cognitiva de éste, con la información, la estructura didáctica con la cual lo insertemos y las demandas cognitivas que se le reclamen que haga con el material. Didáctica. Desde el punto de vista didáctico, es necesario que lo técnico esté supeditado a lo didáctico, de manera que no se introduzcan excesivos distractores como animaciones, sonidos, imágenes que no sean relevantes, que lleven al estudiante a perderse de la información clave y significativa y a fijarse solo en los detalles insignificantes. Por otra parte, como ya hemos apuntado, la incorporación de demasiados elementos en cada una
de las partes de los materiales suponen una presentación más lenta de la información con la consabida demora, provocando directamente el desinterés del receptor. Debemos confundir lo que acabamos de decir con el hecho de que el material, no debemos confundir lo que acabamos de decir con el hecho de que el material resulte aburrido para el receptor e incluye exclusivamente ficheros de texto plano para ser leídos por los estudiantes. De todos modos, tan perjudicial puede ser la utilización excesiva de texto plano como la saturación de elementos por la página. En definitiva, debemos tender hacia el equilibrio a la hora de realizar materiales multimedia que incorporen texto, gráficas, animaciones, fragmentos de video, etc. Dinamicidad. El aburrimiento se puede evitar con unos contenidos de calidad y un diseño instruccional imaginativo y dinámico. Ello lo conseguiremos percibiendo el entorno de los materiales de manera global y en función también del entorno en que tengamos que utilizarlos. Hemos de incorporar diferentes elementos que ayuden al usuario en el desplazamiento de aquel, así como respetar siempre dos principios a la hora de su diseño. Simplicidad, es decir, ubicar exclusivamente la información pertinaz y significativa, y que la información que se presente y la forma de presentarla sea coherente. Legibilidad, la legibilidad del material multimedia, es decir, la facilidad con que se capta y percibe la información por el usuario, es uno de los elementos más significativos a contemplar en el diseño de materiales formativos multimedia. Desde nuestro punto de vista, la legibilidad va a venir determinada por una suma de factores como, por ejemplo, el tamaño de la letra, la distribución de los diferentes elementos en la pantalla, los colores utilizados, el tamaño de la página. Indirectamente, este principio nos va a llevar a realizar una estructura de los materiales centrados en el estudiante que se caracterizará porque el estudiante pueda deducir con toda facilidad qué es lo que debe hacer, pueda deducir de forma lógica y coherente cuál es el siguiente paso y comprenda con toda facilidad qué se solicita de él y qué debe de realizar. Interactividad. La interactividad es una de las características fundamentales que deben poseer los materiales multimedia. Estos materiales tendrán que garantizar en parte la implicación directa del alumno en el proceso de formación y sobre todo si estos deben utilizarse en un entorno tecnológico. Una estructura en red de los contenidos diseñada y desarrollada en función de los objetivos de aprendizaje que pretendamos conseguir garantizará en gran medida la interacción entre el sujeto y los materiales. Hipertextualidad. A la hora de construir nuestro material tendremos en consideración la realización de documentos que propicien el desplazamiento del lector por el mismo y la construcción significativa de un nuevo texto por parte del usuario. Esta hipertextualidad no deberá limitarse al texto, sino que deberá propiciar asimismo la conexión e interacción de los diferentes elementos que utilicemos: texto, sonidos, imágenes, animaciones, videos, etc. Flexibilidad. Claramente relacionado con la interactividad está el principio de la flexibilidad, referida a la posibilidad de ofrecer un entorno que sea flexible para el acceso a los contenidos, para la elección de la modalidad de aprendizaje, para la elección de medios y sistemas simbólicos con los cuales el alumno desea aprender. Una vez realizado estos comentarios, tenemos que considerar que los materiales multimedia son aquellos materiales de aprendizaje que representan una lógica diferente en el momento de concebirlos y elaborarlos, dado que incorporan y relacionan la imagen, el sonido, el video, el texto y los elementos temáticos en general, creando así el máximo de conectividad y de interactividad posibles. La etapa de diseño implica diferentes pasos como son: desde el punto de vista pedagógico, revisión de materiales ya desarrollados, tanto sobre los mismos contenidos como sobre contenidos afines, identificación y selección de los destinatarios, identificación y selección de la información, concreción de los objetivos, selección y secuenciación de los contenidos, definición del mapa conceptual, diseño de los recorridos potenciales. Desde el punto de vista técnico, determinación de los métodos y los soportes de distribución de la información, conformación del equipo técnico y humano que se utilizará para la producción del material, definición de los estándares de calidad que seguirá el programa, selección y determinación de la plataforma en la cual se ubicará el medio producido, especificación del plan y temporalización del proyecto del diseño del material. Solo una aclaración antes de finalizar este apartado. Cuando hablamos de la determinación de los estándares, nos referimos a las características básicas que se utilizarán en el desarrollo y la producción del material, características de los gráficos, forma de presentar los contenidos, elementos y estructura básica que seguirá la presentación y desarrollo de la información, etc.,
En cierto modo, podemos considerarlo como un libro de estilo para la producción del material y en algunos casos le vendrá dado al profesor para continuar una línea de producción ya establecida. Será fundamental elaborar el organigrama que sustituirá una representación gráfica, donde plasmaremos las relaciones entre los diferentes materiales que se van a situar en la red. Al título de ejemplo, a continuación se ofrece el que utilizamos nosotros para la producción de un material multimedia. Es importante tener en cuenta, como señala Kilian, refiriéndose a los materiales web, pero creemos que la apreciación es útil también respecto a los materiales multimedia, que, como escritores web que somos, debemos organizar mentalmente nuestro material en formato hipertexto. Es posible que nuestros lectores decidan no seguir la estructura que nosotros hemos preparado, pero sí visualizamos alguna especie de modelo para nuestro material. Al menos nos ayudará a escribir con más facilidad. Filian 2001, página 29. Esquema de representación de un documento multimedia. Presentación, video, mensaje, menú general, cronológico, áreas plásticas, provincias, localiza, quest, juegos, localización, época, área, épocas, áreas artísticas, provincias, introducción época, introducción área artística, provincias, contenido, iconos, foto, texto y navegación. Podemos diferenciar dos tipos de guiones, el guión literario y el guión técnico. Mientras el primero pretende recoger en detalle la información que será transmitida por el medio contenido, el segundo traduce esta información a términos específicos para que pueda ser comprendida por el equipo técnico de producción, especificaciones estructurales y técnicas. Una forma de concreción del guión consiste en dividir una hoja en diferentes portes: número de la pantalla, grafismo, texto, elementos gráficos, conexiones, etc. En la imagen que reflejamos a continuación se ofrece un modelo del mismo. Número de pantalla, título de la sección, notas, tipo de pantalla, título de la pantalla, texto, siguiente pantalla, sección, gráfico, pantalla previa, audio, conexión, video. Otra forma que responde a un formato de storyboard atiende más a la estructura y diseño de la pantalla, así como la interrelación de los elementos activos: nombre, código, diseño, elementos gráficos, texto, notas, botones e interacción. El hecho de que el soporte digital pueda reunir los diferentes medios estimula trabajar en él y avanzar en el desarrollo de aplicaciones multimedia, entendiendo estas como la combinación e integración de diferentes medios. Cada medio puede transmitir mensajes diferentes a la audiencia, independientemente del contenido. En el momento de decidir el medio más adecuado para los contenidos y las actividades a desarrollar, se debe tener en cuenta qué aporta cada medio al aprendizaje y cuáles son sus posibilidades de optimización. La utilización de diferentes medios también permite la redundancia de la información, que es una de las estrategias didácticas utilizadas para favorecer la comprensión y la captación de la información. En todo momento, hemos de tener en cuenta que la utilización de un enfoque multimedia no implica la mera suma de medios, sino la interacción y combinación didáctica de los mismos, para alcanzar unos objetivos preestablecidos de antemano. No es un mero sumatorio, sino una coordinación entre ellos. No es una mera exposición, sino una verdadera interacción. Cabero, Gisbert et al. 2001. Selección de tecnologías. Las nuevas aportaciones tecnológicas brindan la posibilidad de integrar en un mismo material diversos medios que aportan al contenido y al diseño un complemento adicional sobre lo que se va a transmitir. Es aquí donde se deben observar las limitaciones técnicas y pedagógicas que hay que considerar a la hora de concebir el diseño general de este. Con respecto al área técnica, lo más obvio es lo referente al coste de diseño y producción, que vendrá marcado por la envergadura del proyecto. No se aborda del mismo modo una producción personal o de equipo docente que una producción de carácter comercial que requiere una intervención más profesional. En el primer caso, dadas las especiales características de hipermedia, suele ocurrir que el diseño y la elaboración de los materiales se ha llevado a cabo por docentes o equipos docentes. Aquí una de las primeras consideraciones de cara al diseño de hipermedia la constituye la necesidad de disponer de sistemas de autor que permitan fácilmente desarrollar materiales, es decir, productos diseñados para producir hipertexto o hipermedia por personas con un grado variable de conocimiento de ordenadores y de pericia en la programación. En el caso de producciones de mayor envergadura, el énfasis más que en el software a utilizar, que supone un asunto de adecuación de los productos y aplicaciones a las características del material a diseñar, lo importante es que la integración de medios es un trabajo multidisciplinar e interprofesional de diferentes especialistas en cada ámbito. Por ejemplo, el campo del video requiere
guionistas, cámaras, iluminadores, actores, técnicos de sonido, directores, realizadores, etcétera, para obtener un producto de calidad estándar comparable al que se observa en otros medios como cine, radio, televisión, etcétera. En cuanto a lo pedagógico, siempre es necesario recordar que ningún medio es superior o más apto que otro, ya que cada uno tiene sus características y un momento apropiado de aplicación. Es necesaria la interdisciplinariedad para garantizar la calidad del producto. Otra consideración importante al utilizar los medios y soportes digitales en el diseño del material multimedia es la disponibilidad tecnológica de los usuarios finales, puesto que la atención a estos aspectos garantizará un acceso real de los estudiantes a la acción formativa. Deberíamos tener en cuenta respecto a los usuarios finales, navegadores, qué versiones que navegadores, equipos informáticos y sistemas operativos más frecuentes en las casas, requerimientos de la aplicación, prestaciones de la red de comunicaciones, anchos de banda. Es importante no perder de vista que lo que nosotros programamos deberá ser utilizado por un usuario concreto, de forma que la calidad e influencia del producto final estará claramente influenciada por los recursos, navegadores y dispositivos que él disponga. Algunos navegadores, por ejemplo, no pueden presentar los gráficos y otras aplicaciones añadidas como Java, Real Audio, etc., que permiten ofrecer una serie de efectos especiales. De ahí que debemos pensar en que nuestro programa funcione, no en las últimas versiones de programas, sino en aquellas que se encuentran más extendidas entre los usuarios. Los recursos multimedia no deben ser un valor añadido al formato convencional del material. Estos deberán responder a una lógica que facilite la participación del usuario en la construcción del conocimiento mediante la elección de rutas específicas. A la hora de desarrollar materiales multimedia se cuenta con la posibilidad de utilizar diferentes medios y sistemas simbólicos para presentar, concretar y estructurar la información. Ello nos permitirá desde poder ofrecer una redundancia de la información más significativa hasta concretarla o especificarla de la manera más clara posible. Los medios con los que podemos contar fundamentalmente para la realización de nuestro proyecto son el audio, el video, la ilustración, los hipertextos, hipermedia y multimedia, los sitios web. Diseño gráfico y funcional, usabilidad. Cuando se diseña un material en formato electrónico, como es el caso del material multimedia, será fundamental que tengamos en cuenta cómo debe ser el espacio y la estructura de este, para poder garantizar una correcta interacción entre el material y el usuario. A este espacio común se le denomina interfaz, pero no debemos considerar que la interfaz es solamente cada una de las pantallas y los elementos que la componen, sino también la infraestructura tecnológica que posibilita y facilita la interacción con el sistema. ¿Cuáles son los referentes básicos a tener en cuenta en el diseño gráfico y funcional? Este nos ha de permitir acceder al sistema, saber dónde estamos en cada momento, tomar decisiones de manera coherente sobre cómo utilizar y recorrer el material. Las interfaces de estos nuevos medios y su lenguaje asociado juegan un papel más importante aún que el que han tenido hasta el momento en aplicaciones tradicionales, debido a la disparidad de usuarios, lenguajes, aplicaciones y la velocidad con que estos están cambiando. Merkovich, 1999. ¿Qué garantiza la usabilidad de una interfaz? En general podemos decir que la utilidad, la facilidad con que puede ser usada y la curva de aprendizaje, o sea, el tiempo que hemos de invertir para garantizar un dominio aceptable de los elementos que componen la interfaz. A la hora de diseñar la interfaz, debemos tener en cuenta los siguientes aspectos. Los usuarios potenciales, principalmente si orientamos los materiales o colectivos con algún tipo de deficiencias, las tareas que pretendemos que el usuario lleve a cabo y el nivel de interactividad mínimo. El contexto: será importante tener en cuenta elementos socioculturales que nos permitan diseñar un entorno próximo al usuario donde se pueda ver reflejado. Una vez que hemos definido técnicamente qué entendemos por interfaz y por usabilidad, podemos abordar los aspectos de diseños desde un punto de vista gráfico y funcional. Para ello, presentamos un cuadro a modo de resumen, síntesis de todo lo que a nuestro criterio debe tenerse en cuenta. Aspectos que hay que tener en cuenta para el diseño de material multimedia: general, simplicidad, sencillo, directo, coherencia, situación de los diferentes elementos en la pantalla, uso de color, uso de letra, estilo de los gráficos, espacio en blanco,
componentes de una pantalla, información de orientación y de navegación, direccionamiento, instrucciones, interactividad, feedback, pantalla, centrar la atención, despertar y mantener el interés, implicar al usuario, facilitar la navegación a través del contenido, lenguaje, en función de los usuarios finales, ideas claras, frases cortas, utilizar la voz activa y no la pasiva, informal, ejemplos familiares, integrador, no sexista, no racista, estética, equilibrio, gráficos y texto, coherencia de estilos y repetición, unidad de estilos y de distribución, espacio en blanco, el tiempo rápido, lento, en cada parte o en todo el documento, mínima memorización, color, realistas, no saturación, tipos de botones, tipos de letra recomendadas, Arial, Courier, Helvetica Times, no recomendadas, entre otras, London y SAF Chancery. Criterios de evaluación. Para poder garantizar la calidad de los materiales de formación, es recomendable que realizamos una evaluación de estos, tanto en el caso de que nosotros desarrollemos el material como si utilizamos unos materiales desarrollados por otros. Es interesante aplicar un instrumento de evaluación antes de su uso. Aunque existen muchos instrumentos de evaluación de materiales, más que recomendar herramientas específicas, creemos que puede ser de utilidad formularnos algunas de las preguntas al respecto que nos permitirán tener una idea clara sobre el grado de adecuación de los materiales. Criterios de evaluación. Criterio pregunta. Facilidad de acceso a la información, con qué velocidad se descarga y ejecuta el material, qué aplicación necesitamos para visualizarlo, es de uso libre o está codificado, tiene fecha de caducidad, aspectos técnicos. En general, las diferentes partes del documento se cargan en un tiempo aceptable, es atractivo visualmente, ofrece la posibilidad de descargarse el software que se requiere para observar correctamente los recursos utilizados. Resultados de aprendizaje. Es material que cubre los objetivos y los productos de aprendizaje que perseguimos con nuestro sitio, qué objetivos no contempla, qué información complementaria necesita. Presentación de la información. Está el material bien estructurado y organizado, el material está lógicamente secuenciado, la información que se ofrece es precisa y exacta, tiene elementos en contra de las características de género, multiculturalidad, razas, etc. Multimedia. Se incorporan diferentes recursos para facilitar la comprensión de la información, se justifica la utilización de diferentes recursos multimedia, es adecuada la calidad de los recursos multimedia utilizados, diseño. El diseño de las pantallas es efectivo, confunde para la navegación y la localización de la información el diseño de la pantalla utilizado, el diseño es funcional y atractivo, autenticidad. Los autores están claramente identificados, los autores tienen autoridad dentro del campo científico del contenido, se incluye dirección de contacto por correo electrónico con los autores, navegación. Los diferentes iconos utilizados representan claramente las funciones para las que están destinados, se desplaza uno con facilidad sin perderse. Son las conexiones relevantes para el contenido de la materia. Conexiones. Las conexiones son fáciles de identificar, las conexiones están lógicamente agrupadas, las conexiones son válidas. Aportaciones de los objetos de aprendizaje en el diseño de materiales didáctico multimedia. Este apartado pretende ofrecer una visión panorámica sobre los objetos de aprendizaje considerando 5 procesos para el lector. Una mirada a los objetos desde el campo del diseño, reconocimiento de las aplicaciones del diseño por objetos de aprendizaje en los programas formativos distribuidos como e-learning, apropiación de las nociones básicas de los objetos de aprendizaje, diferenciación de los enfoques y ejes de debate en el diseño por objetos en educación, planteamiento de estrategias por niveles de desarrollo de los objetos de aprendizaje, formulación de conclusiones sobre el potencial de los objetos de aprendizaje en el diseño educativo. Es recomendable, antes de iniciar la lectura del apartado, entrar en contacto con objetos para que esta vivencia ayude a significar lo que este texto plantea. Se sugieren las siguientes direcciones: Ali Apple, Careo Netera, The Gateway, Merlot.org. Aportaciones de los objetos de aprendizaje en el diseño de materiales didácticos multimedia. Los objetos son sin duda parte de nuestra experiencia de conocimiento desde que nacemos. La diferenciación de las cosas, la captación de lo esencial en ellas, permite la estructuración del pensamiento. Estamos acostumbrados a usar objetos en todas las actividades cotidianas y objetos diversos conforman nuestro entorno. El entorno digital también se conforma con objetos y se denomina objetos de aprendizaje si están diseñados o colocados en situaciones en las que el propósito sea usarlos para aprender. Se entiende por objeto de aprendizaje a la unidad de información digitalizada ubicada en un contexto propicio para aprender algo.
¿Qué significa el diseño educativo con base en objetos? Objetar es pensar acerca del objeto del objeto, cuestionarse el papel que juegan los objetos en nuestro entorno, qué tipo de relaciones generan entre las personas. Actar 2003. Un modo de ver el diseño educativo por objetos puede partir de la misma premisa. Se trata de reconocer la función que las unidades de información tienen para el aprendizaje, el significado de los temas como herramientas de pensamiento y acción. Para crear objetos de aprendizaje se necesita reconocer la esencia de aquello que se pretende objetivar. Este es un concepto familiar para los profesionales del diseño, tanto industrial como gráfico, y para los artistas visuales. Supone materializar una idea, es decir, hacerla tangible para todos los demás. Cuando un diseñador industrial desarrolla un objeto, lo hace considerando su sentido de vínculo entre un sujeto y una acción. Jugendshape, 1999. Así se crean muebles, recipientes, máquinas y todo tipo de aparatos. El diseñador educativo tiene frente a sí un problema semejante: hacer de la información y su modo de presentación frente al educando un objeto para uso del sujeto, una herramienta para aprender. El objeto de aprendizaje, por su contenido y su forma, posibilita el vínculo entre el sujeto y la acción que le requiere determinado conocimiento. El diseño educativo supone la elección, creación y ubicación del objeto en un espacio como interfaz entre el sujeto y algún tipo de acción. Reconocimiento de las aplicaciones. Los objetos de aprendizaje representan una valiosa herramienta en proceso de conocimiento, como los que se muestran en el siguiente esquema: objetos de aprendizaje, formación, sistematización, administración y difusión. Los objetos de aprendizaje son unidades de información digitalizadas, clasificadas y distribuidas a través de acervos que los hacen accesibles para distintos tipos de usuarios. Hay condiciones por las que el diseño de objetos de aprendizaje se está retomando mayor fuerza en los últimos años. De entre ellas, interesa destacar el cambio paulatino del paradigma educativo centrado en la enseñanza del aprendizaje, la necesidad de diversificación y flexibilización de la oferta educativa y el impulso de las modalidades educativas abierta y a distancia, la internacionalización de los programas educativos, que requiere de la consideración de criterios y estándares de calidad que permiten la interoperabilidad de programas y sistemas, las políticas públicas y empresariales orientadas a la optimización de recursos, impulsando proyectos compartidos interinstitucionalmente, la constitución de un mercado en el que el conocimiento adquiere valor de acuerdo a la amplitud de sus contextos de uso. El tema de la compatibilidad entre sistemas educativos se ha colocado entre las prioridades a escala mundial. Por esta razón, buena parte del trabajo en torno al diseño por objetos se orienta al desarrollo de estándares. Sin embargo, hay otras dimensiones a destacar en cuanto a las aplicaciones e implicaciones de los objetos de aprendizaje. Objetos como tendencia de diseño, economía, reusabilidad, escalabilidad, diseño instruccional, interdisciplinariedad, generatividad, cultura, significatividad, preservación, gestión del conocimiento, acumulación, distribución, las diversas escalas de aplicación de los objetos de aprendizaje. En el esquema se reconocen dos polos, la economía y la cultura, como grandes dimensiones para analizar implicaciones del diseño por objetos en educación. En el eje horizontal, la tendencia del diseño educativo por objetos aporta tanto a los procesos de gestión de conocimiento como a los de diseño instruccional y representa ventajas tanto en lo cultural como en lo económico. En los cuadrantes entre procesos y dimensiones se ven atribuidos que representan ventajas del diseño por objetos. La significatividad de un repositorio o acervo de objetos puede reconocerse por el sentido que el patrimonio alcanza en el ámbito cultural para determinadas comunidades de uso. Los repositorios permiten acumulación y distribución, lo cual es fundamental en procesos de gestión de conocimiento y de colaboración entre organizaciones diversas. Dos rasgos que caracterizan a los objetos como tendencia de diseño instruccional son la reusabilidad, entendida como posibilidad de usar un mismo objeto en distintos contextos de aprendizaje o enseñanza, y la escalabilidad, entendida como posibilidad de desarrollar un objeto al articular nuevos componentes a su estructura original. Se señalan asimismo como ventajas culturales a la interdisciplinariedad en la medida que la reusabilidad posibilita que un objeto pueda ser utilizado en diferentes contextos disciplinarios y profesionales diversos, y la generatividad, entendida como cualidad de un recurso instruccional para provocar que el sujeto que aprende emite respuestas procesando y produciendo objetos derivados. El diseño por objetos puede ser útil en la dirección, la gestión y la administración de instituciones
y programas de formación basados en el e-learning, el diseño de entornos de aprendizaje digitales, así como de programas, cursos o asignaturas con uso de las tecnologías de la información y de la comunicación, el diseño de materiales multimedia, la docencia y la capacitación con uso de tecnologías de la información y de la comunicación. A continuación se presentan algunos de los procesos en los que se aplica el diseño por objetos en un orden macro-micro. Construcción del entorno virtual como patrimonio cultural. Javier Echeverría 2000 plantea la vida humana en tres entornos: entorno natural, entorno digital, entorno urbano y los tres entornos de vida. Los objetos de aprendizaje que se producen para una red telemática representan objetos del entorno natural o urbano. Como objetos representados, posibilitan la interacción con la realidad natural y social desde una realidad telemática. En sí misma, esta realidad telemática se convierte en un entorno de vida. Los objetos almacenados en repositorios tienen una función histórica, pues reflejan el pensar de las comunidades que los gestionan y usan, y la presencia de estas comunidades en el entorno digital. Reflexión: ¿qué implicaciones tiene la construcción del entorno digital? Las diferentes proporciones del entorno digital, las diferentes proporciones de contenido producidas en las diferentes lenguas, cuáles son las ciencias y disciplinas con mayor cantidad de objetos organizados en repositorios. ¿Qué implicaciones tiene la mayor o menor circulación de objetos de aprendizaje sobre temas elegidos por organizaciones interesadas en problemáticas de carácter local, regional o planetario? La vida de los gestores, directivos, administradores y autores de e-learning puede orientar el desarrollo de objetos hacia un sentido de patrimonio cultural, según el tipo de organización desde la que se promueve el diseño por objetos. Se puede aspirar o no a un posicionamiento en el entorno digital a través de la conformación de grandes redes de objetos y comunidades de usuarios. Expansión del e-learning. La producción de materiales multimedia requiere de tiempo y esfuerzo, que suelen ser costosos para las organizaciones. Compartir productos en acervos reduce costes y permite acumulación de capital de conocimiento en común. Se puede lograr una máxima calidad de la oferta educativa al buscar los proveedores expertos en cada temática. Esto puede representar a su vez incentivos para los autores y las instituciones, considerando los objetos de aprendizaje como valores de intercambio, en tanto que representan capital de saber. Gestión del conocimiento en las organizaciones. Los objetos de aprendizaje pueden ser insumos en sistemas de gestión de conocimiento en todo tipo de organizaciones. Un modo efectivo de almacenamiento de unidades de contenido lo constituyen los repositorios de objetos, considerando problemas, tareas, competencias, productos o cualquier otro tipo de categorización de acuerdo a los intereses de la organización. Estos repositorios permiten un acercamiento tangible al capital de conocimiento de la organización y ofrecen posibilidad de combinar las unidades de conocimiento de múltiples maneras de acuerdo a necesidades de capacitación específicas. Flexibilidad curricular. La disponibilidad de objetos de aprendizaje en acervos compartidos por amplios grupos de usuarios posibilita la elección de lo que se quería aprender y la secuencia en que cada persona lo requiere. Si la elección de cursos es ya una realidad en muchas instituciones educativas, a diferencia de los planes de estudio rígidos, los objetos de aprendizaje permitirían que incluso dentro de un curso puedan ser elegidas las actividades y trayectorias. Asimismo, la consideración de unidades compatibles aumenta las posibilidades de tratamiento multidisciplinario de problemas y temas. Diseño instruccional. En los acervos de objetos de aprendizaje, los educadores pueden localizar en un sistema compartido en red objetos comunidades modulares para estructurar cursos. El diseño instruccional tiene dos funciones al hablar de objetos de aprendizaje: externa al objeto, articulando diversos objetos en un programa; interna del objeto, guía para las acciones ejecutables dentro del objeto. El diseño instruccional basado en modelos o patrones se favorece con el uso de objetos. Es más fácil para los autores, docentes o capacitadores expertos en determinado campo multidisciplinario o profesional el desarrollo de unidades de contenido que el planteamiento de un curso entero. La síntesis informativa practicada de manera regular supone un problema para el desarrollo de materiales. Pensar por objetos obliga a recortar y justificar cada unidad en diversos contextos de uso. Apoyo a procesos de enseñanza y de aprendizaje. Por su naturaleza digital, los objetos pueden ser presentados a los aprendientes con una alta riqueza representacional, es decir,
Su naturaleza multimedia permite ambientación y articulación de componentes que se acercan más a la realidad que pretenden demostrar. ¿Qué otro tipo de recursos distribuidos para un solo tipo de canal perceptual? Esto sin duda opera como un factor de motivación para el aprendiente. Hasta aquí se han resumido las aplicaciones del diseño por objetos como marco inicial para el abordaje más profundo del concepto. Apropiación de las nociones básicas. Si tuviera que recurrirse a un término como rasgo esencial de los objetos de aprendizaje, sería combinación. La actividad de aprendizaje y la información necesaria para la ejecución se encuentran empaquetadas dentro del objeto. Esto posibilita la articulación de los objetos entre sí para configurar estructuras de aprendizaje creciente. Lo que las coloca ensambladas son las instrucciones periféricas o externas a los objetos. Posibilidades ilimitadas de combinación. Diseño instruccional exterior. Las posibilidades de combinación suponen una serie de propiedades en los objetos que a continuación se explican. Definición amplia. La definición de objeto de aprendizaje es más difundida hasta ahora y al mismo tiempo por su sencillez más discutida y usada como base de nociones más elaboradas es aquella que lo plantea como cualquier recurso digital que puede ser reutilizado como soporte para el aprendizaje. Wiley 2000. Para Wiley, una fotografía, un gráfico, un video, entidades digitales de diversa índole entran igualmente en la categoría de objetos, pero son considerados dentro de una tipología. Taxonomía preliminar de tipos de objetos de David Wiley, segmento de tabla. Características del objeto. Objeto de aprendizaje fundamental, objeto de aprendizaje combinado cerrado, objeto de aprendizaje combinado abierto, presentación generativa de objeto de aprendizaje y objeto de aprendizaje generativo instruccional. Potencial para reuso intercontextual, alto, medio, bajo, alto, alto. Potencial para reuso intracontextual, bajo, bajo, medio, alto, alto. Se ha tomado la tipología de Wiley 2000, dos de las categorías que permiten comparar las características de los tipos que este autor considera, el potencial para reuso intercontextual y el potencial para reuso intracontextual. La tabla muestra de izquierda a derecha la complejidad creciente de los tipos de objeto de Wiley. Este autor coincide con Merrill respecto a la categoría más amplia e integral del objeto de aprendizaje, aquella que admite operación de parte del sujeto que aprende. Definición diferencial. David Merrill lo plantea de este modo. Un objeto mediático es un conjunto de bits, de texto, gráficos o video o audio. Al identificarse algún valor de este objeto como conocimiento para un sujeto, se le puede considerar un objeto de conocimiento. Cuando se integra una estrategia instruccional al objeto mediático por haberle atribuido valor como conocimiento, se obtiene un objeto de aprendizaje. Esta noción parece adecuada para lograr la diferenciación entre los componentes de un objeto de aprendizaje y el objeto de aprendizaje como unidad integrada. La definición que se utiliza tiene implicaciones en la formación de los autores de los objetos y en los modelos que se usen en la arquitectura de los ambientes de los cursos y de los propios objetos. Para lograr el repositorio robusto en el que se facilite la generación de redes de objetos frente a problemáticas y campos de conocimiento, se requiere producir objetos generativos de tipo más complejo indicado arriba. Si lo que se pretende es contar con un repositorio de recursos mediáticos para que los docentes hagan búsquedas en la complementación de sus materiales digitalizados o como fuente de componentes para construir objetos, basta aplicar la definición en la que todo tipo de recurso mediático es reconocido como objeto de aprendizaje. Definición operacional. La expansión de la línea de investigación y desarrollo sobre objetos de aprendizaje ha supuesto que autores de diversas organizaciones generen sus propias nociones de acuerdo a visiones y metas propias o definiciones de carácter operativo. Un ejemplo de definición operativa en el seno de una organización específica es la siguiente. Un objeto de aprendizaje es una entidad informativa digital desarrollada para la generación de conocimientos, habilidades y actitudes requeridas en el desempeño de una tarea, que tiene sentido en función de las necesidades del sujeto que lo usa y que representa y se corresponde con una realidad concreta susceptible de ser intervenida. Cudi, 2002. Esta definición fue generada por la Comisión Académica de la Corporación
Universitaria para el Desarrollo de Internet 2 en México. Una definición como esta tiene sentido en un contexto como el de las instituciones de educación superior, que en el mundo siguen la tendencia del diseño curricular por competencias y de diversas organizaciones dedicadas a la capacitación profesional basada también en normas de competencia laboral. En todas las nociones presentadas antes se reconocen como rasgos esenciales del objeto la reusabilidad, la escalabilidad, la interoperabilidad, su construcción unitaria y su independencia de la estrategia instruccional que se utilice para recomendar su uso y para la integración de varios objetos dentro de un programa formativo. El diseño de un curso supone la consideración de interacciones entre educador y educando. Estas suceden por fuera del contenido de los objetos. El objeto de aprendizaje es una publicación interactiva que conserva los datos de autoría que no remite a consultas con el autor, a menos que él mismo indique algún dato para propiciar la interacción posterior del uso del objeto. Como parte de una visión panorámica sobre el diseño por objetos, se presentan a continuación los principales enfoques y puntos de debate. Diferenciación entre enfoques y debate. A continuación se exponen 5 ejes de problematización considerando puntos en debate que se encuentran en el ámbito del diseño por objetos. Estudios sobre el tema, énfasis técnico, mirada filosófica, sentido del repositorio, posición acumulativa, posición generativa, visión sobre el contenido, fragmentación, complejidad, orientación del aprendizaje, desarrollo de competencia, saber contextualizado, enfoque psicopedagógico, cognitivo o constructivista. Técnico-filosófico. El primer punto se refiere al énfasis en el soporte mediático que hace del campo del diseño por objetos un espacio que ha privilegiado las consideraciones técnicas y el proceso de distribución. Brendan Bannan, 2002, identifica 2 modos de acercamiento hacia los objetos considerando los puntos de énfasis. Señala que la mayoría de la literatura y aplicaciones sobre objetos de aprendizaje se enfoca sobre los atributos tecnológicos, los estándares de los metadatos y las especificaciones, así como los niveles de granularidad y aseguramiento de la interoperabilidad. Ante esta situación, plantea la necesidad de incrementar los estudios sobre las implicaciones del uso de objetos en contextos instruccionales y propone un abordaje desde una filosofía constructivista, acumulativo-generativo. De un lado se reconoce una visión acumulativa del capitán de saberes que se obtiene por ejercicio de la formación. El propósito básico, abatir costes y multiplicar los beneficios o impactos de un objeto al ser aprovechado por un mayor número de usuarios. La visión compleja sobre el conocimiento contradice lo anterior. Lo que promueve es una visión multidimensional de los campos de conocimiento. Desde esta postura se observa un riesgo en la fragmentación del contenido, la pérdida del sentido de totalidad y articulación de los campos de conocimiento. La visión compleja sobre el conocimiento se difunde en una cruzada mundial para generar un cambio desde un pensamiento unidisciplinar a una pluri y transdisciplinario. ¿Es posible la conciliación entre la necesaria fragmentación de contenidos de los objetos de aprendizaje y una visión compleja del conocimiento? Orientado a competencia, orientado a contexto. Los que trabajamos en el desarrollo de currículos y cursos o que nos dedicamos al diseño de la instrucción, a menudo hacemos mucho hincapié en ver que los estudiantes logren competencias básicas bien definidas. Usamos el término competencia para referirnos a nuestra capacidad de realizar ciertas tareas. La mente, en cambio, tiene que ver con nuestra capacidad de actuar conscientemente dentro del contexto de la experiencia acumulada y críticamente apreciada del desarrollo de la humanidad. Integra nuestras acciones dentro de la perspectiva de ese desarrollo permanente, tendiendo el puente entre el pasado y el futuro. Jan Visser, 2002. Afirma Visser siguiendo con esta idea, los objetos de aprendizaje son herramientas que deben situarse en arquitecturas instruccionales integrales. Lo que da contexto a cada objeto visto como componente es una entidad mayor que debe ser visualizada por el diseño instruccional integral. Asimismo, del modo como se construyen los repositorios, dependerá que los aprendientes encuentren modos de armar trayectorias que los lleven a configurar campos y redes de objetos y que ello contribuya a la contextualización de los saberes en ámbitos cada vez más amplios de conocimiento y acción. Contexto de los objetos de aprendizaje, tareas, ámbitos laborales, objetos de aprendizaje, problemas y redes problemáticas.
En la imagen podemos observar cómo diferentes elementos se contextualizan en componentes integradores de un nivel más amplio o inclusivo, cognitivo-constructivista. Aunque los objetivos de aprendizaje pueden diseñarse desde diversos enfoques psicopedagógicos, se destaca la posición constructivista como alternativa a enfoques como el cognitivo. Bannon, Davac y Murphy, 2002, encuentran un gran potencial en el diseño por objetos para proveer al estudiante de experiencias y actividades a las que denominan auténticas. Esto significa que aunque los objetos puedan ser útiles para la transmisión de información y la visualización de la misma en demostraciones ejecutables desde una perspectiva de desarrollo cognitivo, la mayor riqueza de los objetos desde una óptica constructivista estaría en la dotación de un ambiente para la experiencia, la elección del propio sujeto de sus trayectorias a través de los diversos componentes y la negociación de los significados. Esto requiere que los objetos se diseñen como micromundo y simuladores y que los aprendientes generen productos. Netera Alliance y Canary, organizaciones canadienses, crearon un sitio en el que se encuentra una compilación de documentos de las diversas posiciones frente a los objetos, lo que permite observar los puntos que están en el centro de discusión en el diseño educativo por objeto. Podrás verlo en belenetera.ca. Como un modo de aplicación de las nociones y posicionamiento equilibrado frente a los enfoques, se presentan algunas estrategias para el desarrollo de objetos y redes de objetos de aprendizaje. Planteamiento de estrategias por niveles de desarrollo de los objetos de aprendizaje. Se diferencian 5 niveles de estrategia en el desarrollo de objetos de aprendizaje. Objetos de aprendizaje, estrategias por niveles, generación, uso, objetos, diseño, producción, distribución. Las estrategias de generación y uso aparecen en la parte alta del esquema considerando que su repercusión es masiva. Las estrategias para el diseño, producción y distribución se encuentran en un nivel de impacto más reducido, dado que se trata de procedimientos a seguir por equipos multidisciplinarios, de autoría y organización de los acervos, e incluso de los autores en lo individual. Estrategias de generación. Cuando se trata de impulsar la creación de acervos multiinstitucionales o bien el acervo de una organización, el procedimiento supone la toma de posición frente al contexto de aplicación que se dará a los diferentes objetos que se integren. Por todo lo cual, desde una posición patrimonial y generadora, se parte de la consideración de las problemáticas configuradas por problemas a intervenir. Modelo de generación. Problemática, guía de aprendizaje competencia 1.1, guía de aprendizaje competencia 2.1, problema objeto nuclear 1, problema objeto nuclear 2, guía de aprendizaje competencia 1.1, guía de aprendizaje competencia 2.2, guía de aprendizaje competencia 1.3, guía objeto derivado, problema objeto nuclear 3, guía de aprendizaje de competencia 2.2, guía de aprendizaje de competencia 2.3 y objeto derivado 1.3.1. En el esquema se visualizan los problemas que podrían colocarse en el centro como objetos nucleares. Sobre cada objeto se definen competencias, entendidas como acciones o tareas para la intervención de los problemas. A su vez, cada tipo de acción ejecutable para el aprendiente se derivarían los objetos producidos por éste, de modo que la red de objetos crece por la derivación constante. A continuación mostramos un ejemplo. Escasez alimentaria, evaluación diagnóstica, políticas y legislación sobre uso de suelo, degradación del suelo, agricultura alternativa, manejo de cultivos hidropónicos, comercialización, alta concentración urbana, alimentación alternativa, enriquecimiento, diagnóstico, desnutrición aguda, producción y distribución de alimentos alternativos. Para diseñar el esquema de la red de objetos se recomienda la reunión de expertos de uno o más campos profesionales o disciplinarios, o bien de las diferentes áreas de una organización, con el propósito de definir la problemática que requiere la intervención profesional o los servicios de la organización. A partir de la definición de la problemática, se enuncian los diversos problemas que la componen. Alrededor de los problemas se identifican las competencias profesionales que se requieren para enfrentarse al mismo, o bien para revertir las condiciones por las que el problema se genera. Así, las competencias toman el nombre de tareas profesionales o funciones dentro de una organización. La ventaja de iniciar así la elección de los objetos a desarrollar
es la de visualizar la articulación que tendrían los objetos una vez integrados en un acervo. Esto posibilita el armado de trayectorias y expansión de la visión sobre problemas hasta llegar a los más amplios ámbitos que sean pertinentes a la organización. Se reconoce en esta estrategia una posible vía para conciliar la granularización o fragmentación de conocimiento con una visión compleja orientada al reconocimiento de las articulaciones y limitadas entre unidades de conocimiento. Estrategias de diseño. Entrando al proceso de diseño de un objeto específico, lo primero que se requiere es la comprensión de lo que significa crear un objeto mediático como representación de un objeto real. El proceso inicial de creación de un objeto de aprendizaje se basa en la abstracción de sus atributos, el reconocimiento de su esencia para encontrar los modos y recursos de representación a través de los lenguajes multimediáticos. Modelo básico para el diseño del objeto, abstracción de atributos, objeto mediático, ejercicios para el desarrollo de la competencia y objeto real. Para el reconocimiento de los atributos se consideran aspectos tales como lo que se puede hacer con el objeto, su sentido de herramienta para una acción, de qué está hecho, cómo está compuesto. Desde esta perspectiva, un objeto de aprendizaje supone una estructura que requiere el reconocimiento de elementos tales como problema a intervenir o proceso a ejecutar, ámbito o contexto de desempeño, mecanismo de autoevaluación, producto a generar, experiencia, ejecución de tarea, insumos informativos y representación. Para esta estructura se asume una definición de objeto que supone la aplicación de conocimiento ante una situación. Para el llenado de esta estructura se procede a abstraer los atributos del objeto. Consideremos el problema de la desnutrición aguda y la competencia de diagnóstico presentados antes en el ejemplo de red de problemas. El primer paso es delimitar el tipo de acciones que supone el desarrollo de un diagnóstico orientado al problema de desnutrición aguda. Para ello se puede utilizar una matriz de doble entrada que permitirá reconocer pasos o fases del proceso global y los ámbitos o entidades sobre las que estas fases se ejecutan. Abstracción, recorte del objeto, segmentos de una tabla. Dimensiones, escalas, individuo, familia, comunidad, región, valoración, registro de datos, aplicación de parámetros de referencia e interpretación de resultados. Cada cruce entre dimensión y escala señala un espacio de contenido sobre el que se reconocerán los componentes de la arquitectura del objeto. Así, cada recuadro compone un objeto y es parte al mismo tiempo de un objeto mayor. La estructura del objeto diagnóstico de la desnutrición aguda quedaría de la siguiente manera. Estructura del objeto diagnóstico de la desnutrición aguda. Valoración de un individuo. Consultorio en hospital público. Comparación de datos recogidos con datos necesitados considerados en un formato para comparación. Instrumento de entrevista. Se solicita elección de preguntas de un banco de reactivos. Textos alusivos a procedimientos de valoración. Puntos críticos para la detección de desnutrición. Herramientas de diagnóstico desplegadas en una pantalla sensible. Entre el diseño y la producción se requiere el desarrollo de los guiones. Para ello se identifican los tipos de insumo informativo requeridos como núcleo del objeto, para proceder enseguida a su disposición en el espacio por pantallas. Siguiendo con el ejemplo, tipo de insumo informativo en el núcleo del objeto, diagnóstico de la desnutrición aguda, valoración, aplicación de parámetros de referencia, nociones básicas, concepto de desnutrición aguda, causas, consecuencias, enfoques, la desnutrición como problema de salud pública, estadística mundial, políticos y estrategias, instrumentos de diagnóstico, registro de datos e interpretación de resultados. En el esquema se ven tipos de insumo propios del núcleo del objeto. Pueden integrarse conceptos, teorías, descripciones, procedimientos, demostraciones, esquemas, mapas conceptuales, explicaciones, etc. Aunque es un objeto que incluye 4 competencias, cada una de estas constituye un objeto en sí, considerando la información que requiere del núcleo para posibilitar la ejecución. Estrategias de producción. La producción consiste en la programación computacional para lograr la presentación de las situaciones para el ejercicio de las competencias. Se genera el ambiente digital y la situación en la que cada fase del proceso o secuencia de tareas se puede ejecutar incluyendo la apropiación de los insumos informativos requeridos. La decisión sobre los modos de representar con recursos visuales, auditivos, iconográficos, textuales o animaciones aquello que se quiere simular como tarea
Se trabaja idealmente integrando un equipo con experto de la profesión o disciplina, diseñador instruccional, diseñador gráfico, experto en programación computacional y guionista. Se requiere el diseño de una plataforma en la que se integran todos los programas ejecutables para cada componente del objeto. Los programadores trabajan sobre cada componente de una manera unitaria. Un ejemplo de formato de guión para la producción utilizado para esta fase de programación es el siguiente. Competencia, valoración, ambientación, consultorio en el que al aprendiente realizará una entrevista y auscultación eligiendo las preguntas y las fases de procedimiento. Situación, la entrevista y auscultación de un paciente en un consultorio. Componentes, consultorio en el que los diferentes implementos de auscultación están distribuidos en el espacio de la pantalla. Paciente, instrumental, bitácora, aparatos de medición. Acción, por activación de los implementos en pantalla, el aprendiente obtiene instrucciones para ejecutar la tarea o bien insumos informativos para realizarla. Insumos informativos. Se despliegan textos e imágenes a propósito de cada componente, recursos de representación, caricatura del consultorio como espacio y de cada componente. Al pulsar se despliega texto de descripción y procedimiento. Resultado de la actividad. Según se elija y pulse componente, el aprendiente irá desplegando las distintas pantallas y ejecutando las actividades que ahí se instruye. Retroalimentación. Cada elemento pulsado cambiará de color de modo que el sujeto reconozca cuál no ha pulsado. La tabla muestra el segmento de la página principal de uno de los procesos, la valoración, contenido en las competencias más amplias del diagnóstico. Muestra la guionización de la primera acción del sujeto sobre el objeto. Cada acción se compone a su vez de ejercicios o actividades que se desplegarán al pulsar los componentes distribuidos en esta primera pantalla. De cada uno de los componentes incluidos en esta página inicial se elaborará un guión semejante que describa la actividad que debe realizar el usuario. Estrategias de distribución. Rafael Moras y Ana Agüera consideran que para avanzar significativamente hacia la expansión de la educación mediada por computadora y lograr que cada vez más usuarios puedan acceder a programas formativos desde sus propias necesidades y experiencias, ha sido necesario crear estándares para la organización, clasificación, codificación y distribución de contenidos educativos. Un elemento central en estos estándares es la propuesta de organizar el contenido educativo en la forma de objetos de aprendizaje. Morales y Agüera 2002. En el siguiente esquema se muestra la arquitectura básica de la plataforma que soportaría un repositorio de objetos de aprendizaje, considerando las diferentes posibilidades de almacenamiento. Plataformas de implantación, edición y administración de objetos mediáticos, edición y administración de objetos informativos y edición y administración de objetos de aprendizaje, acervo abierto y distribuido de recursos, interfaz interoperable. Se denomina acervo distribuido al tipo de repositorio que se integra desde distintos servidores pertenecientes a organizaciones proveedoras de contenidos. El esquema muestra una plataforma de implantación que admitiría el registro de componentes, es decir, no solo se contienen objetos de aprendizaje, que integran objetos mediáticos e informativos, así como las actividades que realiza el usuario, sino también la serie de componentes que podrían ser útiles para el armado de otros objetos. De este modo, el repositorio se convierte en una fuente de recursos en diversas escalas de integración. Para la composición del acervo se requiere compatibilidad entre todos los contenidos que se provean desde las diferentes organizaciones. Esto se logra siguiendo especificaciones y estándares para documentar los diferentes componentes que se colocan en la plataforma de distribución. Las especificaciones consisten en descripciones completas de los sistemas y los estándares se fijan a partir de las especificaciones más usadas. Este etiquetado es lo que se conoce como metadatos. Entre los principales actores en el mundo que han generado estándares para metadatos están los siguientes según Rayo 2003, ADL, AICC, IMS, Ariadne, IEETLSC, CEN y SSS, ISO. Se recomienda particularmente consultar el portal de Ariadne, proyecto de la Unión Europea. Actualmente es una fundación cuyo objetivo es promover el uso compartido de materiales electrónicos entre sus miembros. Ariadne considera la siguiente arquitectura:
Arquitectura Ariadne. Herramientas para la creación de simulación, herramientas para creación de cuestionarios, herramientas para generar autoevaluación, generador de hipertexto y generador de videoclip, documentos activos, documentos expositivos, encabezado pedagógico, validación de la herramienta, editor curricular, repositorio de conocimiento e interfaz del aprendiente. El esquema muestra herramientas generadas a partir del reconocimiento de modelos y patrones de diseño instruccional. Uno de los usos de los repositorios para los gestores de e-learning y autores de contenidos es el seguimiento de patrones para la arquitectura de objetos, cursos y programas utilizando diversas herramientas de autoría según lo requiere cada componente. Al inicio del módulo se recomendó hacer una primera visita para entrar en contacto con algunos objetos antes de iniciar el proceso de su conceptualización. Aquí se recomienda entrar de nuevo a los repositorios recomendados, poniendo atención ahora en el funcionamiento de los diversos repositorios, su arquitectura visible, las herramientas que ofrecen, la visión desde la que están construidos y, por supuesto, los distintos modelos de autoría en el desarrollo de los objetos. El repositorio de objetos funciona básicamente por la extracción de documentos de una base de datos, etiquetado bajo las especificaciones señaladas en los estándares. De este modo, los archivos bien identificados son llamados por el usuario al activar ligas sucesivas presentadas dentro de un todo organizado. Las especificaciones atraviesan las diversas categorías de la construcción del objeto. Se presentan a continuación las especificaciones reconocidas como estándar para metadatos educativos de IEE. Ciclo de vida, versión, fecha, revisión, etc. Metadatos, propiedades de los metadatos usados en la descripción del recurso, técnicos, formato, tamaño, sistema operativo, etc. Educativos, tipo, clasificación, aproximación, granularidad, etc. Relación, tipo, recurso con el que se relaciona. Anotación, comentarios relacionados con el uso educativo del recurso. Autor, fecha, comentario. General, agrupa todas las propiedades independientes del contexto del identificador, título, descripción, etc. El seguimiento de las especificaciones es lo que permite que los objetos puedan ser leídos, independientemente de los lenguajes primarios que fueron creados, que pasan a un lenguaje inclusivo de los demás, el XML. Para la creación de un repositorio se requiere el desarrollo de una plataforma que permita la interoperatividad. Este tipo de decisiones necesitan a los expertos en tecnologías de la información y de la comunicación y un acuerdo entre las diversas organizaciones que vayan a ser proveedoras y usuarias del repositorio. Estrategias de uso. La expansión de usuarios en lo individual y como comunidades en red es el propósito central de la generación de un repositorio. De ahí que no baste poner a disposición los recursos, sino incorporar estrategias de orientación de los usuarios para la autoría de objetos utilizando herramientas del propio repositorio, la arquitectura de cursos a partir de objetos de aprendizaje contenidos en el repositorio, diseñar instrucción articulando diversos objetos de aprendizaje, evaluar instrucción operada por objetos de aprendizaje, generar redes de objetos a partir de la articulación de diversos objetos, buscar información contenida en objetos, ejecutar actividades de aprendizaje, seleccionar recursos para enseñanza, armar trayectorias entre objetos para la autoformación, integrar objetos a un repositorio. Una red será tanto más significativa según acumule capital de conocimiento generado por un mayor número de usuarios productores del sistema. Conviene entonces, al tiempo que se diseñan objetos de aprendizaje y se construye el repositorio, identificar las vías para atender a los usuarios potenciales y difundir los servicios, herramientas y posibilidades del acervo en construcción. Conclusiones. La creación de repositorios de objetos de aprendizaje es una tarea necesariamente colaborativa y supone gestión política, cultural, tecnológica, administrativa y educativa. Se trata, por supuesto, de facilitar el diseño instruccional, de optimizar los recursos que se generan, pero sobre todo de elevar la calidad de los aprendizajes al presentar materiales con mayor potencial de representación de contextos de aplicación del conocimiento. Como cualquier aplicación tecnológica, el diseño educativo por objetos de aprendizaje requiere de una visión comprometida con los ecosistemas comunicativo-educativos. Martín Barbero 2002, que están gestionando hoy y para el futuro. Las conclusiones son tarea del lector. Aquí solo pueden abrirse algunas preguntas. ¿Qué criterios permitirían medir la calidad de un repositorio de objetos de aprendizaje? ¿Qué tipo de herramientas tendría que facilitar a los usuarios
docentes para el armado de programas de repositorios, con qué tipo de organizaciones conviene formar alianzas para colaborar en el desarrollo de repositorios, con qué criterios y parámetros hay que evaluar los objetos para su integración en el repositorio. Los repositorios deberían incluir solo objetos de aprendizaje o diferentes componentes mediáticos e informativos. Se presenta un esquema con un sentido incluyente de los tipos de componentes que sea posible integrar en un repositorio, mostrando una tonalidad más oscura en los segmentos de mayor valor educativo. Progresión de componentes de objetos y redes de objetos. Objetos mediáticos, una foto, un clip, un video. Objetos informativos, un esquema, una gráfica, un texto. Objetos de aprendizaje, un simulador, un juego didáctico, una unidad de ejercicio con su respectivo contenido instruccional. Cursos, un tutorial, un módulo por competencia, un curso curricular. Acervos, colecciones, un acervo de recursos por materia curricular, colecciones por campo disciplinario, acervos documentales de una institución, redes de objetos y comunidades, red en torno a una problemática planetaria, ejemplo, el impacto ambiental, red en torno a problemáticas por tipo de organización para la salud, comerciales y de servicio. Seguramente habrá muchas dudas no respondidas con este acercamiento introductorio al tema. Se requiere de la emisión de visiones críticas y experiencias, pues sin duda hay mucho menos construido que lo que está por construir.